hay otro tema. Esto se puede, pero- esto se puede evitar, ¿verdad? ¿Y este programa qué día se va a transmitir? Hoy jueves, que no es jueves. Es que se graba, pero se hace como si fuera el día que estamos. Nosotros decimos todos los miércoles, que quién sabe si sea miércoles. Sí. Diálogos ciudadanos, bueno, en este caso es el Faro Digital, ¿no? Estamos probando micrófonos y sonidos de el estudio de Faro Digital en Mazatlán. Y este día lunes 17 que estamos de día inhábil, ¿no? Por el aniversario de don Benito Juárez, que lo dejan por el 21, ¿no? Aunque mañana pues, es 18. Llaman días feriados ahora. Días feriados, ¿no? Antes lo decíamos como días festivos o días festivos. Días festivos. Bueno, en este calendario onomástico. ¿Sí? Pues son las fechas. Y estamos aquí con Gabriel Armenta, el maestro Salomón Ledesma, el maestro Francisco Sarabia, periodista, y pues su amigo Francisco Morales. Vamos a probar esta grabación de Faro Digital como el primer programa de la propuesta de esta, esperemos que algún día sea estación de radio acá en Mazatlán, ¿verdad? Con la intención, con toda la mala intención de que así sea, ¿verdad? De que en su momento sea una estación de radio comunitaria y se logre generar el buen ejemplo, ¿no? Hay varios temas en la mesa, no podemos dejar de mencionar las fechas porque mañana pues es 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera por parte del general Lázaro Cárdenas, y es una fecha muy importante. 21 de marzo, aniversario de Benito Juárez, también la primavera, que comienza la primavera. Y entonces el 8 de marzo, que ya pasó y que nosotros como machos heterosexuales no podríamos hablar de eso, pero aquí está la compañera Gabriela Armenta, que puede hablar del 8 de marzo sin ningún problema. Aquellas compañeras estrictas, ¿verdad? Del feminismo radical que dijeran que tienen que estar haciendo estos machirulos hablando del 8 de marzo. Pero bueno, en fin, hay suficiente tela de donde cortar y también está pues en puerta la elección de rector, la elección de la rectoría y de la UAS a partir de la reforma que se ha consolidado de la ley orgánica de la universidad, y entrará en elección, porque no es consulta, es una elección. Y ahí también hay que hablar del proyecto de universidad. ¿Qué tipo de universidad se genera ahí? En el andar de la vieja discusión, ¿no? Ciencias sociales versus ciencias exactas, ¿no? Son tan exactas, pero últimamente habría que plantear cuál es el destino de las humanidades en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Salomón es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Educación, está estudiando el doctorado en Educación y pues tiene toda la autoridad para platicar al respecto. Y su servidor pues es un transfuga de las ciencias exactas, porque yo tengo una ingeniería bioquímica, una licenciatura en pedagogía, una maestría en educación y un doctorado en geografía, entonces ando como que en los dos mundos, ¿no? Pero en fin, hay tela donde cortar. Tú dices por dónde comenzamos, hermano. Yo creo que la transición académica de la universidad en estos tiempos da pertinencia para tocar el tema de las ciencias sociales. Bueno, la universidad es amplia, diversa en conocimiento, hay otras áreas y yo creo que otros compañeros, otros académicos tendrán que tocar el tema en el de las matemáticas, la biología, etc. Pero en el tema de las ciencias sociales sí es muy importante definir el proyecto de universidad. En el fin de un ciclo, diríamos, en el fin de un ciclo y el inicio del otro se replantean todas las cosas. Las ciencias sociales son
la base de la universidad. Si podemos hacer un poco de historia, los planes de estudio de la época de los 70, que eran planes de estudio eran planes de estudio en donde se daba la teoría económica, era teoría política. Estamos hablando de que los planes de estudio estaban enfocados totalmente a las ciencias sociales, en la parte ideológica. Sin embargo, a partir de los 80 se vino haciendo un cambio y en los planes de estudio y en los planes de estudio de la universidad se empezaron a quitar todas las materias que tuvieran que ver con marxismo, que tuvieran que ver con incluso con Carlos, todo lo que hiciera referencia al socialismo o al comunismo. Entonces la universidad fue dejando poco a poco el plan de estudio y fue incorporando entonces materias de carácter técnico, por decirlo de alguna manera, y estamos hablando entonces de que las ciencias sociales fue tecnificando. Y eso lo puedo explicar también en un sentido de decir, el neoliberalismo en la universidad modificó los planes de estudio de tal manera que desapareciera toda la parte ideológica crítica del sistema. Y entonces este periodo ha terminó por la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, terminó porque la universidad cerró un ciclo la rectoría pasada, pero entendamos entonces que el hecho de que Morena gobierne en Sinaloa, el hecho de que la sociedad eligió que gobernara la 4T, entonces la universidad está obligada a hacer un cambio, una adecuación, una transformación. Esa transformación pasa por recuperar en los planes de estudio muchas de las materias de las ciencias sociales. Por ejemplo, que han desaparecido en la Facultad de Derecho, desaparece en la sociología. Porque la sociología tiene una visión marxista, una visión social, en donde al estudiante le dicen, sí, aquí está la ley, pero la ley y la justicia nunca van juntos. La ley va adelante y la justicia viene atrás. Sí, perdón, sí, de hecho se pondera más la, la igualdad ante la ley antes que la justicia. Antes que la justicia. Pero si nos vamos, entonces desaparece de los planes de estudio ese tipo de materias. Pero, y si tú vas a trabajo social, han desaparecido del plan de estudio todo ese tipo de materias. Vas a la facultad de educación, han desaparecido todo ese tipo de materias. Y para todo el mundo, tenemos muy claro, todos mundo sabemos, que la parte estructural de la educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Corredora Nacional de Trabajadores, una estructura nacional que emergen, que salen, que estudian en las normales superiores, en las normales experimentales, en las facultades de educación, y toda esa estructura de educación, ese recurso humano, que son los que educan a nuestros hijos de generación tras generación, están en facultades de educación que poco a poco han dejado la parte. Entonces, cuando ellos aplican las teorías educativas a los niños, a los jóvenes, y son programas que ellos ahora enseñan sin un contenido. Es que ahí tendríamos que hablar de las continuas reformas que llevaron a cabo los neoliberales desde Miguel de la Madrid, pasando por Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto, ¿no? Que fue una reforma de carácter laboral, que durante este periodo, durante esos periodos, claro, Vicente Fox, Calderón, por supuesto, en la misma lógica. En ese esquema, ellos fueron primero entrando en la psicología evolutiva de Jean Piaget.
y después ya directamente en los modelos, del constructivismo hasta las competencias, eh, llegando incluso el último a los aprendizajes clave, fue el último modelo de Enrique Peña Nieto, y las consecuencias de la contrarreforma educativa de carácter laboral que llevó a esta masacre de los que ya fue la punta, pues, el iceberg, ¿no? De un conflicto social abierto que logra con un cuestionamiento muy profundo de parte del magisterio plantear que la evaluación no debía ser de carácter punitivo o persecutorio. Se da el rescate de la educación a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como un compromiso para los maestros para recuperar su estabilidad laboral y eliminar el examen de plazas que arriesgaba la estabilidad de los trabajadores. Se quería hacer y se llevó a cabo un examen a los trabajadores de la educación que ya tenían estabilidad laboral. Se planteaba que si no hacían ese examen, entonces se les corría. Y a muchos trabajadores del país se les corrió porque no se presentaron el examen. Este último intento neoliberal por desmantelar el sistema educativo mexicano fue ya la punta, ¿no? La última puntilla, ¿no? De un proceso muy amplio de desnacionalización de la educación mexicana. Porque a muchos se les olvida, no sé, algunos por desmemoria y otros por conveniencia, pues que el país llevó a cabo una revolución y por tanto tiene una beta social dentro de la educación. Más allá de posturas de carácter ideológico marxista, viene una postura de justicia social producto de la propia Revolución Mexicana, ¿no? En donde, por supuesto, todo el artículo tercero corresponde a esa demanda, el artículo 123, no, el artículo 27, ¿no? Se desmanteló en el periodo neoliberal el artículo 27, privatizó todo, la tierra, los ejidos, todo, absolutamente todo, ¿no? Y de ahí continuó una reforma de flexibilización del artículo 123 constitucional, desmantelando estos tres grandes artículos que son centrales en la justicia social. Luego se vinieron sobre el artículo tercero constitucional. Entonces, lo que ha logrado dar reversa, revertir el movimiento de la cuarta transformación es la reforma laboral, la contrarreforma laboral y parte de la contrarreforma educativa. No lo he logrado al 100%. En una expresión ahora de convertir incluso y reconocer en el CONACYT, ¿no? Humanidades, con esa sigla incorporándola al consejo, ahora lo que es la Secretaría de Ciencia, ¿no? Y Tecnología, porque antes no era una secretaría, ahora ya es una secretaría. Todo esto, por supuesto, como tú dices, ha impactado en los planes y programas de estudio de las humanidades dentro de la universidad, convirtiéndolas en gran medida en posturas de carácter pragmático, ¿no? O sea, en posiciones de carácter operativo. Son instrumentales, ¿no? Y eso lo hemos visto en los planes y programas de estudio a partir de la incorporación de la visión de las competencias, planeación por competencias, que es el último modelo de carácter neoliberal aplicado a nuestro país. ¿Por qué? Pues por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por esas características. Echar atrás eso ha significado un problema. Sin embargo, la inercia está llevando a que desaparezcan carreras, los mencionados, sociales, el peligro de que desaparezca historia, que desaparezca antropología, que desaparezca
que sociología que ya desapareció, ¿no? Pero incluso ciencias políticas, ¿no? En un momento determinado, por carreras que son de circunstancia, que nadie puede negar, pero que las humanidades tendrían que estar presentes en este contexto. ¿Cómo rescatar las humanidades? ¿Cómo lo hacemos? Esa tendría que ser una pregunta obligada, ¿no? Y de qué manera logramos que las humanidades también tengan una reactivación. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos lograr eso? Realmente el replanteamiento de las ciencias sociales en la universidad tiene que ser un ejercicio, sí, de todos los universitarios, pero también de la autoridad y de los organismos competentes en la universidad. Porque la promoción de carreras como antropología, sociología, historia, filosofía, ciencia política, educación, esa promoción de carreras debe de ser una promoción articulada, una promoción institucional. Y al mismo tiempo se deben de formar los colegios de egresados de cada una de esas carreras. El colegio de egresados de sociólogos, el colegio de sociología, los colegios de egresados de educación, los colegios de egresados de antropología. O sea, debe de ir permeando dentro de la universidad la recuperación, pero también fuera los egresados, porque hay una pregunta que se hacen los jóvenes: bueno, si yo sociología, si yo antropología, ¿dónde voy a trabajar? El mercado de trabajo. Y platicando con algunos sociólogos me decían: es que la sociología tiene muchas aplicaciones, pero en México todavía no se encuentra esa. Pero nosotros entendemos que en Estados Unidos los sociólogos son muy contratados, muy cotizados, como asesores del Departamento de Estado, como asesores de legisladores, etcétera, etcétera. Y son muy bien pagados. Ahora ya los corrieron, ¿no? Desapareció la USAID. Es cuando el Trump anda con un garrote detrás de ellos, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, también tenemos Europa. En Europa sucede lo mismo. Se valora mucho al egresado de algunas áreas. En Brasil incluso, el gigante del sur, el presidente de la República, los sociólogos. Sin decir, sin poner hincapié en la visión que tuvieran ese tipo de sociólogos. Sin embargo, eh, en México el sociólogo, el antropólogo es muy necesario. Hay que entender que el garante de la reproducción de los conocimientos de la educación son los estudiantes y los egresados de la ciencia. Importante. Y ahí lo que hay también es la propia crisis de las ciencias sociales a partir de las visiones pragmáticas del empirismo lógico de Karl Popper, que mira, es el papá de George Soros, que le vino a dar en toda la... Bueno, cuestionó la idea de las grandes teorías de la transformación de la sociedad. Y entonces empezó una búsqueda de, vamos a investigar la puerta de la casa, la ventana de la casa, el techo de la casa. Y entonces las tesis en ciencias sociales se fueron diluyendo, se fueron convirtiendo en tesis, en investigaciones muy... Incluso no debe haber hipótesis en el marco teórico. No debe haber hipótesis, ¿no? En una investigación. No, primero los datos empíricos y luego ponemos la hipótesis, ¿no? Y tú no debes ya de decir de manera a priori qué es lo que va a pasar con tu investigación. Yo pues me reía, ¿no? Decía, el método de investigación. Sí, pero ¿cómo no va a haber hipótesis en una tesis? No, la tienes que hacer al final. Pues yo creo que se hicieron el harakiri, mi hermano, ¿no? Entonces empezaron también
hacer unas ciencias sociales, unas humanidades, pues muy para sacar papeles y para justificarse y estarse citando uno con otro, ¿no? Discúlpame, lo tengo que decir así, ¿no? De repente había doctores que pues, no sabían escribir. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, sí, ¿no? Se acabaron las grandes tesis, ¿no? Sin embargo, mira la terquedad, ¿no? Esta de derecha, ¿no? Una visión totalmente pragmática desde las posturas de, pues, sí, en esa gran discusión, ¿no? Sobre la existencia o no de las grandes teorías. Tenemos a Niklas Luhmann sobre teoría de sistemas, todavía terqueando en la construcción desde visiones de carácter pragmático, insisto, planteando esa necesidad. Sin embargo, el pensamiento crítico de la escuela de Frankfurt, pues en el pragmatismo, más pragmáticos que Luhmann. Entonces, eso también llegó a una situación en donde la debacle de las grandes teorías, la debacle epistemológica de las propias humanidades, ha tenido consecuencias. Yo preguntaba en una mesa, porque hubo un recorte de CONACYT de las humanidades en el año 2006-2007, y en una mesa de investigadores de la UNAM y del POLI les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que ha hecho que el gobierno considere que las ciencias sociales, que las humanidades no tienen valor? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues nos hemos dedicado a simular, nos hemos dedicado a impedir que la juventud debata la realidad, cuestione la realidad, trastoque la realidad. No, 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 no. Vamos a investigar la silla donde está sentado el maestro. ¿No? ¿Cuál es el papel de la silla en un contexto como una herramienta de transformación de la realidad? Entonces, claro, estamos en una crisis, en un momento importante, que es la aplicación de una nueva ley orgánica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tenemos discursos operativos. Esos discursos operativos siguen planteando que escuelas que no tengan tanta cantidad de alumnos, que desaparezcan las carreras. Bueno, entonces, esos discursos operativos a qué va a llevar. Al final, no es solamente reformar la ley orgánica por reformarla para que la universidad tenga una actitud de intervención en la realidad sinaloense, no de separación los alumnos estudiar y los maestros a dar clases, ¿no? Pues esa ya no la conocemos, se llama el neoliberalismo en la paz, ¿eh? Esa ya no la conocemos. No, es que no es así. Es romper las paredes de la universidad y no lo va a hacer únicamente las ciencias exactas. Porque las ciencias exactas por sí son operativas, son instrumentales. Las que generan ruptura, las humanidades. Pero si hay una teoría revolucionaria, si no, también son operativas, también son pragmáticas. Y ahí es donde está el problema. Ya de por sí la universidad es expulsora de profesionistas. Sinaloa es expulsora de profesionistas. ¿Cómo generamos un mercado laboral? No es responsabilidad de la universidad. Ahí es donde está el... Es que no se demandan a los historiadores aquí. No se demanda a los filósofos. No hay demanda. O sea, el mercado no los quiere, no los consume. A los antropólogos, pues menos. Pues obvio que no, porque en una sociedad que no está acostumbrada a transformarse, pues esa idea loca de hacer una ciudad en la Sierra de Sinaloa es una locura lo que hemos propuesto de hacer una ciudad en Badiraguato, ¿no? La ciudad de Heraclio Bernal, ¿no? Una locura eso, un rollo de Pancho lo dice y el Salomón lo repite, ¿no? Pero no
es así, ¿no? Hay una condición por la cual generamos la provocación y lo hacemos desde nuestra formación en las humanidades, desde la posibilidad de romper lo establecido, de trastocar. De otra manera, ¿cómo lo haríamos? Pero bueno, pues tú todavía y yo somos de la última generación nacionalista, yo creo, ¿no? ¿O qué, o qué somos? Pues mira, en el tema de las sierras de Sinaloa, y si lo vinculáramos al conocimiento de la universidad, tendríamos que entender las herramientas que debe tener las ciencias sociales para definir por qué la propuesta de hacer que el gobierno impulse ciudades en las sierras. Si las sierras están despobladas, si las sierras están siendo utilizadas por el crimen organizado, si las sierras son improductivas, ¿por qué entonces en las sierras tener que desarrollar ciudades medias? Es el concepto. Entonces nosotros entendemos que las ciudades medias de las sierras son muy importantes y tenía que ponerse la herramienta de las redes sociales de las diferentes. Una sencilla razón. En las sierras viven las comunidades indígenas que tienen su propio lenguaje, su propia visión, su propia forma de conocimiento, etcétera. Primero, ciudades en las sierras tienen que salvaguardar la cultura de los que ahí viven. Porque actualmente las sierras están siendo, a los ciudadanos que viven en las sierras, la alienación total. Tú vas a las sierras, tú llegas y no quieren hablar su dialecto, no quieren vestir como su nación. ¿Por qué? Por la segregación, por el aislamiento, ¿no? Y te das cuenta entonces, y si vas y miras el entorno, te das cuenta que tienen una economía de subsistencia, toda la gente que vive en la ciudad. Y se encuentran alejados de las poblaciones urbanas. Y en una visión práctica, te das cuenta que viven 200 años atrás a como se vive en una ciudad urbanizada. Sí, no hay esta visión civilizatoria que da la ciudad, que da el proceso de urbanización, con todas las consecuencias negativas en un momento determinado también, pero en todo caso lo que observamos es el tono pretextual de un concepto que desde las ciencias sociales podemos llevar a una discusión que no es operativa en una institución que pondera una visión pragmática, como ha sido hasta este momento, que lo sintetiza esta idea: los estudiantes a estudiar, los maestros a dar clases y a buscar indicadores, ¿no? Ahora que estamos en ese proceso de llamadas becas al desempeño. Entonces es esta visión, insisto, y que no permite romper esa lógica operativa. ¿Cuál es el contenido de la clase? ¿Qué dice la planeación? ¿Qué libros hay? Oiga, maestro, ¿por qué usted está tocando un tema que no corresponde con la temática que dice aquí el programa? Está haciendo porque estamos en una institución autónoma y estamos en un espacio que debe de cuestionar la realidad. Eso son las ciencias sociales, cuestionar la realidad. Y si yo te enseño nada más a partir de lo que dice el contenido, sin que tú veas por la ventana, sin que tú operes afuera, pues entonces, ¿qué clase de profesionista vas a ser? No vas a ser imaginativo, tú lo que quieres es una visión, insisto, para mí, el origen de la crisis de las ciencias sociales es ese pragmatismo, ¿verdad? Y bueno, pues el tema da para mucho, ¿no? El tema da para mucho, pero pues también, como comentábamos, tenemos una perspectiva que nos requiere
de reflexión, sobre todo en este momento coyuntural, ¿no? De la definición de la rectoría en la Universidad Autónoma de Sinaloa y poner en cuestionamiento a los candidatos qué va a pasar con las instituciones, qué va a pasar con las humanidades, cómo vamos a rescatar a las humanidades, ¿sí? En estos momentos en donde, superado el planteamiento neoliberal de la universidad neoliberal, cómo vamos a rescatar a estas disciplinas y de qué manera vamos a volver a hacer de la universidad. Estoy hablando de una universidad militante, ¿no? Estoy hablando de la frase de Herbert Marcuse: en las universidades no se hace la revolución, pero sí se forman los revolucionarios. Y no pueden formarse los revolucionarios en la mediocridad. En la mediocridad no. En ese tema, en ese punto específico que estás planteando, en este cambio de rectoría, creo que deberíamos de organizar una serie de personalidades de las ciencias sociales, compañeros, trabajadores del área académicos del área de ciencias sociales, estudiantes de las diferentes ciencias sociales, y hacer una propuesta. Hacer una propuesta en la universidad para que la recojan los diferentes candidatos o para que lo analicen. En este caso, si hay un solo candidato, no lo sabemos. Por lo menos yo no lo tengo muy claro. Y que se haga un pronunciamiento del compromiso pertinente de fortalecer las ciencias sociales, que en todo el periodo neoliberal, en nuestra universidad y en las otras universidades, incluso en la UNAM, en este periodo neoliberal, vinieron decayendo, planeado, hecho. Entonces nosotros no tenemos por qué esconder la pretensión de rescatar la ciencia social, porque estamos en otro periodo, un periodo que está negando la efectividad del neoliberalismo. ¿No? Y para eso creo que lo que hay que hacer es un pronunciamiento. Después de un foro, una reunión, un taller, donde se analice este tema que estamos tratando aquí en este programa del Faro Digital, pero que tendría que pasar en la universidad. Tendríamos que hacer ese trabajo y presentarnos ante el mismo rector, secretario general de la universidad, secretaria general y con otros funcionarios de la. Sí, es una preocupación válida frente a la coyuntura, ¿no? Y es válida frente a una lucha abierta que se ha dado por terminar con esta visión de la universidad neoliberal. El tiempo, hermano, es este enemigo, ¿verdad? Nuestro. Y ¿alguna conclusión más que quieras añadir? No, simplemente invitar a todos los que estén interesados en el tema para que se contacten, que se reúnan y seguir adelante en los trabajos. Este es el primer programa del Faro Digital desde Mazatlán, una colaboración para Radio Artesana en el entendido de la construcción de una red de redes de comunicación. Claro, todo inicio, pues así es, pero comenzamos con el tenor de una provocación, porque finalmente Radio Artesana y Faro Digital son espacios para la creatividad y la reflexión, sobre todo la crítica, no la crítica constructiva clásica, ¿no? Aquí se trata de la crítica que cuestiona y trastoca la realidad. Con eso, pues ya está por iniciada la provocación. Veremos hasta dónde llega.